Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Espero te encuentres de manera estupenda o se encuentren de manera estupenda. El día de hoy vamos a aprender a utilizar validación de datos en Excel. Y para entender más su definición, vamos a irnos para saber dónde podemos utilizar esta validación de datos. Nos vamos a la pestaña Datos y aquí en el apartado de Herramientas de datos está un botón donde se llama validación de datos y al nosotros posicionarnos nos muestra un mensaje donde nos da la breve descripción del funcionamiento de esta opción. Y por ejemplo, nos muestra, escoja una regla de esta lista para limitar el tipo de datos que pueden escribirse en una celda. Por ejemplo, puede proporcionar una lista de valores como 1, 2 y 3 o solo permitir números mayores que 1000 como entradas válidas. ¿Ok? Y para entender esta información más clara y precisa, vamos a realizar un ejemplo de cada uno de las opciones que nos da validación de datos y entender el funcionamiento para incorporarlas en nuestros proyectos, nuestros formatos o cuando nosotros recabamos información pero solo necesitamos o solo requerimos de ciertos datos, ya que puede ser confuso. Por decir un ejemplo, en edad yo necesito o pueden ingresar de 10 a 18 años un estudiante. Si es de 19 en adelante ya no es permitido. O en sexo, pues solamente tenemos permitido el masculino y el femenino. No podemos ingresar a algún otro. Entonces, para esto nos sirve la validación de datos. Pero sin más, vamos a iniciar con los ejemplos. En este campo tengo, en primera posición tengo el campo fecha. Y aquí le voy a indicar que en mi celda solamente pueda registrarse o pueda ingresar la fecha del año presente. Esto quiere decir que cualquier fecha del 1 de enero del 2025 al 31 de diciembre de 2025 son fechas válidas. Caso contrario, vamos a mandar un mensaje de error. ¿Y cómo vamos a realizar esto? Bueno, nos vamos a ir a la pestaña de datos, validación de datos y nos muestra esta ventana donde nosotros vamos a configurar qué criterios de validación vamos a permitir. En este caso, la celda seleccionada vamos a desplegar y le vamos a dar en fecha. Nos manda los datos. Entre, podemos elegir no está entre, igual a, no igual a y todos los que nos muestra aquí. Ahora, nosotros queremos, como se los dije al inicio, que la fecha inicial puede ser del 1 de enero del 2025 hasta la fecha final del último día del año, que sería el 31 del 12 del 2025. Damos a aceptar, pero antes de dar a aceptar vamos a pasarnos a estas pestañas y esto vamos a explicar que mensaje de entrada quiere decir que nosotros al posicionarnos en esta celda nos va a mostrar un mensaje donde nos va a indicar los criterios o el mensaje que nosotros vayamos a colocar aquí. Por ejemplo, si nosotros le agregamos alerta, ingresa, fecha, por decir algo, ¿no? Ahora nos vamos al mensaje de error. Esto quiere decir que si no cumple con el criterio permitido, nos va a mandar el siguiente mensaje y nosotros podemos seleccionar el estilo de, por ejemplo, el icono de tener, de advertencia o de información. Muy bien, en este caso vamos a elegir detener. Ahora el título le vamos a colocar error y vamos a colocar fecha no válida o fecha no permitida. Damos a aceptar y una vez que estamos vamos a posicionarnos en otra celda. Ahora sí, vamos a ingresar en la celda que nosotros ya tenemos. Le vamos a dar a posicionarnos y como ustedes pueden observar, nos muestra la fecha o el mensaje de entrada. Esto quiere decir alerta, ingresa la fecha. Vamos a seleccionar o ingresar una fecha errónea de las que no están permitidas. Por ejemplo, yo le voy a colocar el 15 de junio del 2023. Doy a enter y me marca el mensaje de error que hemos programado previamente. Dice fecha no permitida. Vamos a darle reintentar y vamos a colocar, en lugar de 2023, vamos a colocarle 2025. Vamos a dar aceptar o enter. Y como ven, me dejó ingresar esta fecha.
ya que cumple con los criterios que nosotros hemos establecido previamente. Hasta ahí todo está entendible, ¿correcto? Ahora vamos a pasar al siguiente. En esta ocasión, el nombre no le voy a colocar como tal algún criterio, vamos a pasarnos a edad y vamos a ingresar a la misma pestaña, validación de datos. Y por ejemplo, yo aquí le voy a dar una configuración distinta. Yo voy a seleccionar número entero porque quiero que me muestre el número máximo, el número mínimo que puede ingresar una persona es 10 años y de ahí hasta el año 18 o que tenga 18 años. Si en caso contrario no le vamos a ingresar un mensaje de entrada, pero en caso que intenten ingresar una edad distinta, le vamos a colocar el título error y le vamos a poner a ingresar edad no permitida. Damos a aceptar y ahora vamos a ingresar, por ejemplo, 15 años. Como ven, me dejó ingresar esta edad, pero si yo hubiera ingresado 25, doy enter y me muestra el mensaje edad no permitida. Entonces es por ello que esta opción de validación de datos nos permite limitar qué criterios o qué datos podemos almacenar en nuestros registros. Vamos a pasar ahora con sexo y vamos a ingresarlo de una manera distinta. Por ejemplo, yo me voy a ir a configuración, ahora voy a utilizar la opción lista y aquí le voy a colocar femenino y masculino separado con una coma. Y vamos a observar cómo nos va a permitir o cómo nos va a mostrar lo que acabamos de ingresar. Por ejemplo, al yo posicionarme en la celda, ustedes pueden observar que me arroja un cuadrito de barra de despliegue. Si nosotros desplegamos o damos clic, nos muestra las distintas opciones de lista que podemos seleccionar. Damos femenino, damos masculino y nos permite la entrada. ¿Qué ocurre si yo elimino o borro lo que tengo aquí y le ingreso cualquier otra información? Por ejemplo, no identificado. Doy enter y me muestra valor no válido. Muy bien, entonces damos cancelar. Vamos a dejarlo en femenino, en masculino, perdón. Ahora, en grupo pasa lo mismo si nosotros le ingresamos una lista. Esto quiere decir que si selecciono lista, le voy a colocar A, B, C. Doy a aceptar y como ven me está mostrando las letras o los grupos que nosotros hemos ingresado previamente. Ahora en comentarios vamos a utilizar una validación de datos distinta. Aquí lo que voy a colocar es la longitud del texto. Esto quiere decir que yo le voy a permitir que me ingrese desde un carácter hasta 10 caracteres. Entonces, si yo le doy a aceptar, solamente puedo escribir o ingresar 10 caracteres como máximo y mínimo 1. Entonces, si yo le agrego perfecto, no ocurre nada porque estoy dentro de mi valor permitido. Pero si yo le agrego más información, por ejemplo, le agrego la palabra excelente, me muestra valor no válido. ¿Por qué? Porque me estoy pasando o estoy rebasando el límite de lo que yo he colocado previamente. Muy bien. Entonces, ahora que ya tenemos estos conceptos, para no modificar o que esta información se vaya actualizando conforme a nuestras necesidades, te voy a mostrar un ejemplo, un segundo método, en el cual se pueden ir actualizando de manera correcta y siempre y cuando nosotros vayamos agregando la información. Por ello, vamos a utilizar tablas. Esto quiere decir que no vamos a utilizar ni rango de datos porque no se actualizarían en nuestra validación de datos. Vamos a utilizar información provenientes de una tabla. Entonces, vamos a lo siguiente. Ahora, amigos, vamos a borrar la validación de datos que hemos ingresado porque voy a mostrarles un método o varias maneras de actualizar o tener esta información desde fuentes alternas. ¿Sí? Entonces vamos a validación de datos, nos muestra el mensaje que la selección contiene más de un tipo de validación y nos pregunta si desea eliminar la configuración actual y continuar. Le damos a aceptar, vamos a borrar, damos a aceptar para verificar que todo haya sido eliminado correctamente y ven, ya no me muestra ningún tipo de lista y ya puedo ingresar cualquier cantidad, por ejemplo, y no tengo ningún problema. Entonces yo aquí tengo información
que he escrito previamente. Y yo quiero que en edad, en mi validación de datos, le voy a seleccionar lista y voy a seleccionar desde aquí hasta la edad 18, desde el 1 hasta el 18, como habíamos ingresado previamente. Entonces, si le doy a aceptar, pueden observar que me permite seleccionar hasta el número 18. Muy bien, me muestra hasta el número 18. Ok. ¿Qué ocurre si yo aquí le ingreso el número 19? Está más que claro que mi celda o mi edad no se va a actualizar. Quiero que vean. Y me sigue mostrando 18. Esto se deriva a que esto que yo tengo aquí, esta información, es un rango de datos. No tengo esta información como tabla. ¿Qué ocurre? Voy a eliminar esta parte. Voy a borrar esta información. Lo voy a dejar en 18. Y voy a eliminarle esta validación de datos para que ustedes puedan observar cómo se puede actualizar si nosotros tomamos la información desde un rango de tabla, desde una tabla. Y vamos a verlo. Primeramente voy a seleccionar esta parte, solo esta columna, y la voy a transformar en tabla. Le voy a dar insertar, le voy a dar tabla. Esto ya tiene su encabezado. Vamos a aceptar. Ok, muy bien. Solamente esta columna ya está pasado a tabla. Ahora, ¿qué ocurre? Yo voy a darle nuevamente en datos, validación de datos, lista, y voy a seleccionar toda la información que yo tengo aquí. Selecciono hacia abajo, aceptar, muy bien. Vamos a ver que me muestra hasta el número 18, ¿correcto? Ya llegué hasta la parte final. ¿Qué ocurre si yo le agrego aquí el 19? Como lo había hecho previamente con un rango de datos. Si yo puedo visualizar aquí, ustedes pueden ver que se actualiza mi rango de edades. ¿Por qué? Porque como mi información la está extrayendo de una tabla, de igual manera se está actualizando conforme se actualice la tabla. Perfecto. Pasa lo mismo con el campo sexo, que en este caso pues son solo dos opciones que podemos ingresar. Vamos a darle un ejemplo con grupo. Le vamos a colocar aquí también su validación de datos. Lista. Vamos a agarrar la información de aquí. Vamos a aceptar. Listo. Aquí está femenino y masculino. Muy bien. Vamos a seleccionar aquí 6 años. En grupo, muy bien. Aquí le voy a dar validación de datos y le voy a dar lista de igual manera. Ahora voy a seleccionar todo lo que se encuentre en mi columna de grupo. Aceptar y aceptar. Ok. Me muestra hasta la E, muy bien. Pero como este formato no está en formato tabla, pueden observar que es un rango de datos y no se me va a actualizar. Observen, solamente me muestra hasta la E. Entonces, para que se me actualice, yo tengo que borrar la validación de datos. Le voy a dar borrar todos. Es la celda donde está seleccionada. Y aquí le voy a marcar o voy a seleccionar para que me lo pase a formato de tabla, como lo hicimos en el ejercicio de números. Damos tabla, damos a aceptar. Ahora sí, vamos a seleccionar nuestro grupo. Nos vamos a la pestaña datos, validación de datos. Seleccionamos la lista. Vamos a seleccionar el origen de la validación. Damos a aceptar y aceptar. Ok, nos muestra hasta la E y yo le voy a agregar la letra F. Muy bien. Ahora voy a ver que se me va a actualizar de manera instantánea. A, B, C, D, E y F. Como ven, se me ha actualizado de manera correcta la información que yo he seleccionado gracias a que he pasado este rango de datos a formato de tabla. Muy bien. Entonces, amigos, esta es la manera como nosotros podemos ir actualizando o podemos ir validando nuestra información. En este caso lo utilizamos en un formulario. Pasa en casos como cuando tenemos bases de datos, tablas, ya sea de edades, de pedidos, de mucha información que podemos restringir para que podamos que solamente sea ingresado los datos que nosotros requerimos. Muy bien, amigos, si te gustó este video y te aportó contenido de valor, te agradecería le dieras me gusta, lo compartieras y te suscribieras a mi canal. Me apoyarías demasiado. De igual manera, si tienes alguna duda, puedes dejármela en la caja de comentarios y con mucho gusto te puedo apoyar.
Muchas gracias y que pases una excelente tarde.